Buenas tardes, mi nombre es Lice Joana Orozco Bolívar, estudiante de licenciatura en educación. La temática es perspectivas territoriales. Estamos en el espacio de espacio y territorio. Los integrantes son Daniela Alejandra Redondo Gámez, Girat Andrea Cabrales Madarriaga, Valentina Tapia Rivero, Juan Daniel Castro Díaz y mi persona Lice Joana Orozco Bolívar. La presente actividad tiene como propósito fortalecer la comprensión del territorio como un espacio dinámico donde interactúan factores sociales, culturales, ambientales y políticos, permitiendo analizar de manera crítica las problemáticas que afectan las diversas comunidades en Colombia a través de la revisión de referentes bibliográficos y audiovisuales. Los estudiantes desarrollarán un análisis situacional que les permite identificar las relaciones existentes entre los actores sociales, las estructuras de poder y las dinámicas territoriales vinculadas al uso y aprovechamiento de los recursos naturales. En este contexto, el debate colaborativo se plantea como una estrategia pedagógica que fomenta el pensamiento crítico, la argumentación fundamentada y el respeto por la diversidad de perspectivas especial frente al tema como el extractivismo, la defensa de los territorios étnicos y la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales. Asimismo, la actividad permitirá reflexionar sobre el papel de las comunidades indígenas y afrodescendientes en la protección de la diversidad y en la defensa de sus territorios ancestrales, reconociendo su importancia dentro de los procesos de sostenibilidad. Cada estudiante debe asumir los siguientes roles para el debate: moderador, estudiante con buenas habilidades comunicativas y capacidad de síntesis; expositor principal a favor, estudiante que defienda argumentos; expositor principal en contra, estudiante que destaque los impactos negativos de los argumentos; experto, estudiante que aporta conocimiento con argumentación sólida; mediador, estudiante con habilidad de negociación y capacidades para encontrar puntos en común. Teniendo en cuenta la problemática territorial del resguardo provincial, ¿por qué resulta la importancia la participación ciudadana en las decisiones que afectan a las comunidades? Como modelo, la participación de la ciudadanía en las decisiones que afectan a las comunidades es fundamental porque permite que los habitantes del territorio expresen sus necesidades, conocimientos y preocupaciones frente a los proyectos que puedan impactar en su entorno. En el caso del resguardo provincial, la participación comunitaria fortalece la gobernanza territorial y contribuye a que las decisiones sobre el uso de recursos naturales se tomen de manera más justa y democrática. Además, la inclusión de las comunidades en estos procesos garantiza el respeto por sus derechos colectivos y promueve la protección de su entorno social, cultural y ambiental. Como estudiante defensor, afirmo que la participación ciudadana en el resguardo provincial es fundamental, porque permite que las comunidades indígenas y afrodescendientes sean las protagonistas de la toma de decisiones que afectan su vida y cultura. La sentencia T-614 del 2019 de la Corte Constitucional reconoció que la falta de consulta previa vulnera derechos fundamentales. En este caso, la comunidad Guayú fue afectada por la explotación minera de carbón, sin
haber sido escuchada, lo que demuestra la importancia de la participación como un mecanismo de justicia ambiental. La comunidad Guayú logró que la Corte ordenara medidas de protección y mitigación, mostrando que la participación no es solo un derecho, sino una herramienta para equilibrar las cargas ambientales y sociales, y fortalece la autonomía, legitimidad de los pueblos, garantizando que las políticas públicas responden a sus necesidades reales. Desde mi rol como expositora principal en contra, quiero destacar los impactos negativos que generan ciertos modelos de desarrollo cuando se imponen sobre los territorios étnicos sin una verdadera participación comunitaria. En primer lugar, considero que la participación ciudadana es fundamental porque las decisiones que se toman sobre el territorio afectan directamente la vida, la cultura y la autonomía de las comunidades. En el caso del resguardo provincial, cuando no hay una consulta real y efectiva, se vulneran derechos colectivos. No se trata solo de opinar, sino de tener la posibilidad de incidir verdaderamente en las decisiones. Si la comunidad no participa, el territorio se reduce a un recurso económico y deja de reconocerse como un espacio de vida, memoria e identidad. Además, la falta de participación genera desconfianza y conflicto social. Por eso, excluir a la ciudadanía no es solo injusto, sino que profundiza las problemáticas territoriales. Desde mi rol como experta considero que el territorio no solo debe entenderse como un espacio físico, sino también como un lugar donde se construyen relaciones sociales, culturales y políticas. Por esta razón es importante analizar cómo las decisiones económicas, como los proyectos extractivos, influyen en la vida de las comunidades indígenas y afrocolombianas. Teniendo en cuenta la problemática territorial de resguardo provisional, porque resulta importante la participación de la ciudadanía en las decisiones que afectan a las comunidades. La participación ciudadana es fundamental porque permite que las comunidades expresen sus opiniones y necesidades frente a las decisiones que afectan su territorio. En el caso del resguardo provisional, las comunidades indígenas tienen derecho a participar en procesos como la consulta previa antes de que se desarrollen proyectos que puedan afectar sus recursos naturales o sus formas de vida. Según la Corte Constitucional de la República Colombiana, este derecho busca proteger la autonomía y los derechos colectivos de los pueblos indígenas. La participación ciudadana también ayuda a equilibrar las relaciones de poder entre el Estado, las empresas, las comunidades, garantizando que las decisiones no se basan únicamente en intereses económicos. Bueno, desde mi rol escuchar ambas intervenciones, se puede identificar un punto en común muy importante, comunidades clave cuando se toman decisiones sobre sus territorios. Por un lado, se destaca la participación que permite que pueblos como el Guayú defiendan sus derechos, su cultura y su autonomía, e incluso recurran a mecanismos legales, como la consulta previa para proteger su participación no se garantiza de forma real, se generan conflictos, se vulneran derechos colectivos y el territorio empieza a verse solo como un recurso económico, ignorando su valor cultural y social. En este sentido, podemos concluir que la participación ciudadana no es solo un derecho, sino una condición necesaria para lograr decisiones más justas y legítimas, respetuosas con las comunidades. Abordando el caso del resguardo provincial y el caso de las comunidades negras del norte del Cauca, Colombia, ¿cómo incide el modelo extractivista en las dinámicas comunitarias? Como moderador, la incidencia en las dinámicas comunitarias, el modelo extractivista influye significativamente en las dinámicas sociales, económicas y culturales de las comunidades. En el caso del resguardo provincial y de las comunidades negras del norte del Cauca, las actividades mineras y extractivistas generan transformaciones en las formas tradicionales de vida, provocando conflictos sociales, deterioro ambiental y afectaciones
al tejido comunitario. Según Mosquera y Machado, estas prácticas también han motivado procesos de organización y resistencia por parte de las comunidades, especialmente liderados por mujeres afrodescendientes, que defienden el territorio y la vida frente a los impactos del extractivismo. Defendiendo que el modelo extractivista ha tenido efectos negativos en las comunidades del norte del Cauca, como ha contaminado ríos y suelos, afectando la salud y la economía tradicional. También ha estructurado la organización comunitaria, generando dependencia de actores externos. Más sin embargo, las comunidades han respondido con procesos de resistencia, defendiendo la minería ancestral como práctica cultural y de subsistencia, y articulando resistencia desde los consejos comunitarios, igual que las mujeres afrodescendientes. Los consejos comunitarios de Suárez han definido la minería ancestral como práctica cultural y de subsistencia, mientras las mujeres afrodescendientes han liderado movilizaciones para proteger su vida y la del territorio. Bueno, el modelo extravista ha tenido efectos muy negativos tanto en el resguardo provincial como en las comunidades negras del norte del Cauca. Este modelo prioriza la explotación intensiva de recursos naturales, pero no tienen en cuenta las dinámicas culturales ni las económicas propias de las comunidades. Esto genera contaminación, transformación de actividades tradicionales, división interna y en muchos casos violencia. Desde mi postura crítica, pienso que el extraísmo rompe el tejido social porque introduce intereses externos que debilitan la organización comunitaria. No solo afecta al medio ambiente, sino también la identidad cultural y la cohesión social. El modelo extravista se basa en la explotación intensiva de recursos naturales como minerales, petróleo o gas con fines económicos. Este modelo puede generar diferentes impactos en la comunidad indígena y afrocolombiana. En el caso del resguardo provisional y las comunidades negras del norte del Cauca, la explotación de recursos naturales han provocado conflictos sociales, contaminación ambiental y cambios en la dinámica económica de las comunidades. Estas actividades pueden afectar prácticas tradicionales como la agricultura o la pesca, además de generar divisiones dentro de la comunidad. Por esta razón, muchas comunidades han desarrollado procesos de resistencia para defender su territorio y proteger sus recursos naturales. Bueno, siguiendo desde mi rol de mediador, a partir de las ideas planteadas por ambas expositoras, se puede observar que el modelo extractivista tiene efectos profundos en dinámicas de las comunidades del resguardo provincial y del norte del Cauca. Por un lado, se menciona impactos ambientales y sociales como la contaminación de los ríos y suelos, la transformación de las actividades tradicionales y el debilitamiento de las organizaciones comunitarias. Por otro lado, también se resalta que frente a esta situación las comunidades han desarrollado procesos de resistencia y defensa del territorio, fortaleciendo prácticas ancestrales y la organización colectiva. En este sentido, la vida social y cultural de las comunidades, lo que ha llevado a que éstas busquen estrategias para proteger su territorio y su identidad. Considerando la explicación de territorio étnico ancestral que hacen Palacio y García Valencia, cómo influyen los conflictos y la identidad cultural en la defensa del territorio. Como moderador, la influencia de los conflictos y la identidad cultural en la defensa del territorio, conflictos territoriales y la identidad cultural desempeñan un papel central en la defensa del territorio étnico o ancestral. De acuerdo con Palacio y García Valencia 2023, el territorio no solo representa un espacio físico, sino también un lugar de memoria, cultura y prácticas tradicionales
que fortalecen la identidad colectiva de las comunidades. En este sentido, los conflictos derivados del desplazamiento, la violencia o la explotación de recursos naturales generan procesos de resistencia que buscan preservar la relación histórica y cultural de los pueblos, manteniendo con su territorio. Con base a lo que dice Palacio García Valencia, puedo sostener que el territorio étnico y ancestral es un espacio de vida, memoria y espiritualidad, y no solo es tierra. Han generado procesos de desterritorialización, es decir, despojo y desplazamiento forzado, debilitando símbolos, tradiciones y redes de apoyo. La identidad cultural se convierte en una herramienta de defensa. Los consejos comunitarios y cabildos indígenas han surgido como formas de organizaciones políticas para reivindicar el derecho a la libre determinación y la protección de los territorios. Pero precisamente esa identidad se convierte en herramienta de resistencia, pues defender el territorio es defender la existencia misma de las comunidades afro e indígenas. Por ejemplo, en el Pacífico colombiano, las comunidades afroindígenas han enfrentado el desplazamiento con nuevas formas de organización social, reforzando la cohesión comunitaria y la defensa del territorio como espacio de vida. Según Palacios García y Valencia, el territorio étnico no es solamente tierra, es historia, espiritualidad y memoria colectiva. Por eso, cuando surge un conflicto territorial, lo que está en juego no es únicamente un espacio físico, sino la supervivencia cultural del pueblo. En muchos casos, los conflictos fortalecen la identidad, porque las comunidades se organizan y resisten para proteger lo que consideran propio. Desde mi punto de vista como expositor principal en contra, la defensa del territorio es una forma de afirmar la identidad cultural frente a un modelo que intenta reducirlo a a lo económico. El territorio étnico o ancestral presenta mucho más que un espacio físico para las comunidades indígenas y afrocolombianas. Es el lugar donde se construye su identidad cultural, se transmiten los conocimientos ancestrales y se desarrollan sus prácticas tradicionales. Según el análisis presentado de la revista Diálogo Andino, los conflictos armados y la explotación de recursos naturales han provocado desplazamientos en muchas regiones del país, especialmente en el Pacífico colombiano. Sin embargo, la identidad cultural se convierte en un ejemplo fundamental para la defensa del territorio, ya que fortalece la organización comunitaria y permite que las comunidades continúen luchando con la protección de sus tierras y sus derechos. Bueno, siguiendo con mi rol de mediador, de acuerdo con los argumentos presentados, se puede entender que el territorio étnico no es solo un espacio físico, sino un lugar que representa historia, cultura y memoria para las comunidades. Ambas intervenciones resaltan que cuando surgen conflictos territoriales, no solo se afecta a la tierra, sino que también la identidad cultural y la forma de vida de los pueblos afro y indígenas. Sin embargo, estos conflictos también han llevado a que muchas comunidades fortalezcan su organización y sus procesos de resistencia para defender su territorio. En este sentido, la defensa del territorio también se convierte en una forma de proteger la identidad cultural y garantizar la permanencia de estas comunidades en sus espacios ancestrales. Desde la perspectiva de Llano y Velasco, ¿por qué son importantes los pueblos indígenas en la conservación de la biodiversidad? Como moderador, la importancia de los pueblos indígenas en la conservación de la biodiversidad. Los pueblos indígenas desempeñan un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad. A sus conocimientos tradicionales sobre el manejo sostenible de los recursos naturales. Según Llano y Velasco, la relación de las comunidades establece con la naturaleza se basa en principios de equilibrio y respeto por los ecosistemas. Por esta razón, el reconocimiento de sus derechos
territoriales contribuye a la protección de la diversidad biológica y al fortalecimiento de estrategias de conservación que integran saberes ancestrales con políticas ambientales. Siguiendo a Llana y Velasco, argumento que los pueblos indígenas son guardianes de la diversidad, cuestionando ecosistemas estratégicos con prácticas sostenibles. Sus conocimientos ancestrales permiten conservar ecosistemas estratégicos como selvas, páramos y ríos. En la Amazonía, las comunidades indígenas tienen prácticas de uso del bosque que aseguran la regeneración de especies y el equilibrio ecológico. Sin ellos, la conservación sería incompleta, pues aportan una visión integral que combina lo espiritual, lo social y lo ecológico, ofreciendo alternativas frente al colapso ambiental global. Llano y Velasco resaltan que los pueblos indígenas cumplen un papel clave en la conservación de la biodiversidad. Esto se debe a que su relación con la naturaleza es de equilibrio y respeto. Sus prácticas tradicionales han permitido conservar bosques, semillas y fuentes de agua durante generaciones. Ignorar este aporte y reemplazarlo por proyectos extractivos es un error grave. Cuando se desplaza a estas comunidades también se debilita la protección ambiental. Los pueblos indígenas desempeñan un papel muy importante en la conservación de la biodiversidad porque su forma de vida está basada en el respeto y el cuidado de la naturaleza. A través de sus conocimientos ancestrales, estas comunidades han desarrollado prácticas sostenibles para el uso de los recursos naturales. Muchos territorios indígenas coinciden con zonas de gran biodiversidad, lo que demuestra que su forma de relación con el ambiente contribuyen a la protección de los ecosistemas. Por esta razón, el reconocimiento de los pueblos indígenas también contribuyen a la conservación ambiental. Bueno, teniendo en cuenta los argumentos presentados, se puede entender que los pueblos indígenas cumplen un papel fundamental para la conservación de la biodiversidad. Ambas intervenciones resaltan que su relación con la naturaleza se basa en el respeto y en el conocimiento ancestral. Se han permitido proteger bosques, semillas y fuentes de agua durante generaciones. En este sentido, reconocer y fortalecer el papel de estas comunidades es clave para la protección del medio ambiente, ya que su permanencia en los territorios contribuye al equilibrio y la conservación de los ecosistemas. Indagar un caso donde el licenciamiento ambiental haya sido avalado por la comunidad y responda cuál es el contexto y recurso natural comprendido, qué impactos ambientales se generaron y la comunidad recibió algún tipo de compensación. Como moderador, el caso donde el licenciamiento ambiental avalado por la comunidad, licenciamiento ambiental avalado por la comunidad en Colombia es el Parque Eólico Jepirachit, desarrollado por la empresa pública de Medellín en el municipio de Uribia. Este proyecto se construyó en territorio habitado por comunidades indígenas guayú y tuvo como objetivo aprovechar el potencial del viento para generar energía renovable. El recurso natural comprometido fue principalmente el viento y el territorio, donde se instalaron los aerogeneradores. Entre los impactos ambientales identificados se encuentran cambios en el paisaje natural, posible afectación a algunas especies de aves y alteraciones en el uso del suelo. No obstante, el proceso incluyó consultas y acuerdos con las comunidades indígenas, lo que permitió que el proyecto fuera aceptado por varios líderes comunitarios. Como parte de la compensación, las comunidades recibieron beneficios como programas de desarrollo social, inversiones en educación, acceso a infraestructuras básicas y oportunidades
oportunidades de empleo durante la construcción y operación del parque eólico. Este caso demuestra que el licenciamiento ambiental puede desarrollarse con participación comunitaria cuando se establecen procesos de diálogo y acuerdos con las poblaciones locales. Contexto y recurso comprometido. Explotación minera de carbón en La Guajira, afectando el río Ranchería, suelos y aire. Impactos ambientales, contaminación hídrica, dispersión de polvillo de carbón, pérdida de fauna y flora y afectación cultural. La empresa ofreció medidas de mitigación, pero la Corte concluyó que eran insuficientes. La verdadera compensación fue la protección de los derechos fundamentales de la comunidad y la orden de implementar medidas de prevención, mitigación y corrección. Bueno, un ejemplo es el proyecto hidroeléctrico El Quimbó, en el departamento del Huila, desarrollado por EMESA. Aunque hubo procesos de consulta y algunas comunidades avalaron el proyecto, el recurso comprometido fue el río Magdalena y extensas tierras productivas. Los impactos incluyeron inundaciones de tierras, alteraciones del ecosistema y desplazamiento de familias campesinas. Aunque se ofrecieron compensaciones económicas y reubicaciones, muchas personas consideraron que estas no repararon completamente las pérdidas culturales y ambientales. Desde mi postura en contra, sostengo que un aval formal no siempre significa justicia ambiental. En ocasiones, las comunidades aceptan bajo presión o con información incompleta. Para concluir, quiero enfatizar que el desarrollo no puede imponerse sobre los derechos colectivos. Cuando se ignora la participación real, se prioriza el estrabismo y se debilita la identidad cultural. Los impactos negativos no son solo ambientales, sino también sociales y humanos. Defender el territorio no es oponerse al progreso, es exigir que el progreso respete la vida, la cultura y la dignidad de las comunidades. Un ejemplo de licenciamiento ambiental puede observarse en algún proyecto de explotación de hidrocarburos en Colombia, donde se ha realizado procesos de cultura con la comunidad antes de aprobar los proyectos. En el video del canal educativo Magi Market se explica que el licenciamiento ambiental es un proceso mediante el cual las autoridades evalúan los posibles impactos de un proyecto sobre el medio ambiente. En algunos casos, las comunidades han aceptado estos proyectos cuando reciben beneficios como inversión social, generación de empleo o desarrollo de infraestructura. Sin embargo, como contaminación del agua, afectación del ecosistema y cambio en la dinámica social de las comunidades. Bueno, a partir de los casos presentados, se puede observar que los procesos de lineamiento ambiental pueden generar diferentes impactos en los territorios. Ambas intervenciones muestran que, aunque algunos proyectos cuentan con un aval o medidas de compensación, también pueden producir afectaciones ambientales, sociales y culturales en las comunidades. Por ello, es fundamental que estos procesos garanticen una participación real y la protección de los derechos de las comunidades y de sus territorios. En conclusión, el análisis de los casos estudiados permitió comprender que el territorio no solo representa un espacio físico, sino también un escenario donde se articulan aspectos sociales, culturales y económicos y ambientales que son fundamentales para las comunidades. Los procesos de licenciamiento ambiental y los proyectos extractivos evidencian tensiones entre el desarrollo económico y la protección de los territorios ancestrales, especialmente en comunidades indígenas y afrodescendientes. Por ello resulta esencial garantizar una participación efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones, así como el proceso para la identidad cultural y los derechos territoriales. De igual manera, se reconoce un papel fundamental que desempeñe estas comunidades en la conservación de la biodiversidad
y en la defensa de sus territorios, lo cual resalta la necesidad de fortalecer mecanismos de diálogo, consulta y gestión ambiental que promueven un equilibrio entre el desarrollo y la sostenibilidad. Muchas gracias. Este ha sido el debate del grupo. Acá tenemos las referencias. Pues eso sería todo.